Bienvenidos a Kilómetro Cero Eurofomen. Nuestra empresa está fundada en el 2017. El objetivo de nuestra empresa Kilómetro Cero Eurofomen es distribuir el pedido al cliente en menos de 2 horas en la región de un radio de 35 kilómetros de Tarrasa, ya que contamos con una ubicación accesible a todos los rincones de Tarrasa y otras comunidades limítrofes. La empresa cuenta con un total de 15 empleados separados en el área de recepción, que tiene 3 empleados, almacenaje, que tiene 4 empleados, picking, que tiene 4 empleados, y expedición, que tiene 4 empleados. Estamos distribuidos en forma de X para beneficiar el modelo de cross-docking. Utilizamos el SGA de Mecalux para asegurar la comunicación en tiempo real con todos nuestros equipos y el JIT Just in Time a nuestros clientes. Nuestra empresa cuenta con un horario de trabajo de 24 horas 7 días a la semana, garantizando que el cliente pueda hacer su pedido a cualquier hora del día. Bienvenidos a Kilómetro Cero Eurofomen. Esta zona es la de recepción. Nuestro objetivo aquí es que los productos sean descargados desde el elemento de llegada al elemento de carga con un tiempo mínimo de almacenamiento y manipulación, siempre optimizando la calidad del proceso y producto para obtener la satisfacción del cliente. En recepción realizamos las siguientes funciones. El auxiliar registra toda la información, deja constancia de la llegada de la nueva mercancía para controlar su trazabilidad. El líder ajusta la planificación de entradas a las posibilidades del layout del almacén. Evalúa las posibilidades de automatización de tareas de recepción y también programa el sistema que permite realizar funciones de recepción como añadir la previsión de stock entrante, registrarlo, etiquetarlo y gestionar su ubicación optimizando el espacio disponible con SGA Mecalux. También nos encargamos de la descarga y gestión de muelles de carga. Realizamos un análisis de los productos que se reciben para determinar el peso, las dimensiones, la consistencia del embalaje. Una vez sepamos las características de las mercancías que son recibidas, determinamos si van a flujo manual o automático. Controlamos la frecuencia de llegada de cada material y la cantidad de mercancía recibida en cada envío. Y supervisamos la entrada de camiones mediante la verificación de la factura por escáner. En recepción nos encargamos de las siguientes funciones. El auxiliar registra toda la información de la llegada de la nueva mercancía para controlar su trazabilidad. El líder ajusta la planificación de entradas a las posibilidades de layout del almacén. Evalúa las posibilidades de automatización de tareas de recepción y también programa el sistema que permite realizar funciones de recepción como añadir la previsión de stock entrante, registrarlo, etiquetarlo y gestionar su ubicación optimizando el espacio disponible con SGA Mecalux. El Naro N8 con sus palas ubica el producto en una GV, el cual se encarga de llevarlo hasta nuestros brazos robóticos CR14 y AL. Se encarga de despalacitar y ubicarlo en los rodillos inmediatamente en el flujo de los rodillos ATOX, donde nuestro software Mecalux gestionará por completo la trazabilidad de cada producto. La mercancía se dirigirá directamente al control de calidad, que se realizará con el equipo SICK mediante visión artificial por láser. Si el producto está incorrecto, SICK se encargará de detectar el producto y desviarlo. Posteriormente, los sensores integrados en los rodillos indicarán automáticamente el destino de cada producto. Expedición, cuando únicamente realicemos una distribución de manera rápida, cross-docking, picking para hacer una desconsolidación de carga, almacenaje para envío posterior pero no de larga durada, máximo 3 días, y si está incorrecto, por medio de nuestros rodillos es enviado a cuarentena. La logística inversa exterior tiene que ser aceptada por el departamento comercial. El cliente hace una reclamación con el fin de devolver el producto. Si el producto no es aceptado, viene a nuestro departamento.
Realizamos la recepción por nuestro muelle de una omnicanalidad. El auxiliar de recepción el producto con una GV al las robots para ser llevado a la cuarentena. Dentro de la empresa Kilómetro Cero, Eurocat, nos encargamos del almacenaje de las mercancías. Nuestro objetivo es almacenar los productos a la espera de su distribución en plazo máximo de 3 días, con un sistema estratégico de ABC ordenados los productos en función de su salida. Contamos con robots AGVs para la parte automática y maquinaria, con carretillas para la parte manual. Flujo automático. Una vez nos llegan mercancías derivadas de recepción, pasan por un control de calidad automatizado. El control de calidad cuenta con sensores que, si no detectan anomalías, dejan seguir la mercancía. Siguiendo con el proceso, la mercancía es captada por el brazo robótico, cual la coloca en las estanterías transportadas por los AGV. Los sistemas SGA, conectados con los AGV directamente, ordenan los productos en ABC para su almacenamiento correcto a su día de distribución. Si se detecta alguna mercancía defectuosa, se deriva a cuarentena, y si se verifica el mal estado, a devoluciones. Cuando nos llegan los pedidos preparados en picking, el procedimiento es similar al de los que provienen de recepción. Pasan por un control de calidad y son transportados de la misma manera a las estanterías por los AGV. Dentro de la línea de flujo automático que conecta picking y recepción con almacenaje, contamos con un circuito de rotación en los rodillos, en el punto en el que se encuentra el brazo robótico, para que ante algún fallo en el funcionamiento del AGV no se atasque la cadena y se pueda seguir con el proceso. El flujo manual está destinado a mercancías que superan el tamaño máximo de capacidad de los rodillos automáticos. Estas mercancías pasan por un control de calidad manual efectuado por el operador de carretillas. El operario de calidad, con ayuda de una PDA, marca los productos seleccionados y le da órdenes de su distribución. Si no se detectan anomalías, se distribuye la mercancía mediante el uso de carretillas y se colocan en las estanterías en función de su salida. En el almacenaje manual evitamos el movimiento de los productos del almacén. El auxiliar de almacenaje, una vez que libera los productos A para su destino, intercambia las indicaciones de A, B y C de forma manual. Si se detectan algunas mercancías en mal estado, se derivan a cuarentena, y si no superan los controles más exhaustivos de devoluciones. En el momento de salida de mercancías, el operador de carretilla recoge el producto con el uso de carretillas para su entrega en expedición o picking. Objetivo del sector. El objetivo principal de la zona de expedición es asegurar que todos los productos sean enviados correctamente, con la menor cantidad de tiempo y la mayor calidad posible. Nos comprometemos a no dejar ningún producto que no cumpla con las expectativas de calidad, pasar y devolverlo o ponerlo en cuarentena hasta asegurar que podemos entregar un producto satisfactorio. Para asegurar este objetivo, nos comprometemos a mantener las máquinas encargadas de la automatización de los envíos tanto dentro de la empresa como de los drones y vehículos que saldrán de la misma. Esto se haría ejecutando un programa de comprobación en los AGVs, robots, drones, tanto aéreos como terrestres, vehículos automatizados y haciendo rápidas pruebas manuales en los demás vehículos no automatizados. Nos comprometemos a entregar rápidamente los productos de flujo manual que pasen el control de calidad con las mejores máquinas de carretillas posibles. También nos aseguramos de la integridad de la empresa al detectar si varios paquetes con errores vienen del mismo sector, para mandar mensajes a los líderes de estos sectores, para que verifiquen si fue un suceso extraordinario o alguna de los robots automáticos de comprobación no funciona adecuadamente, a través de poner los productos en cuarentena.
Los empleados tienen acceso al almacén con la entrada de empleados en la esquina inferior derecha, donde también se cambian y fijan para su jornada laboral. El flujo automático circula con los pedidos de tamaño regulado con unas cintas de rodillos por un nivel elevado para no importunar el flujo manual ni los empleados que vayan por el almacén. En el flujo manual se circula en pasillos de 4 metros, siendo cada carril de 2, para un sentido y para el otro. Esto permite, entre otras cosas, realizar logística inversa. Los productos que circulan por el flujo automático pasan por un último control de calidad, el cual se ejecuta de forma automática, y después un sensor determina si siguen expedición o son enviados a cuarentena. Si son enviados a cuarentena, un empleado comprobará de forma manual la integridad del producto y determinará si enviarlos de vuelta a recepción o enviarlos a la zona de rechazo. Después de que los productos sean etiquetados por la etiquetadora automatizada, una GV con brazo robótico se encargará de terminar el proceso del recorrido paletizando los envíos antes de colocarlos en las flejadoras, donde después de completar el proceso de flejado serán cargados de forma automática en sus vehículos o drones responsables de sus respectivos envíos.